último, profesor Jesús López Almejo, una de las cosas que me duelen mucho al respecto de todo este discurso de defensa de mexicanos a Donald Trump, no solo es la separación de niños de sus papás en la frontera y de esos llantos que escuché yo en su momento, que me van a asustar hasta que me muera y que voy a también a luchar hasta el cansancio para que no vuelva a ocurrir, sino que la comparación de la que está hablando precisamente el profesor Jesús López Almejo, eso también me preocupa, no la que hace él, la comparación que hacen muchas personas que defienden a Trump, que lo comparan con el presidente López Obrador, cuando no tienen absolutamente nada que ver, no tienen nada que ver una cosa con la otra, y que usted, si lo hace, al comparar al presidente Donald Trump, bueno, el expresidente Donald Trump con el presidente López Obrador, le da argumentos a los fascistas, a los de la ultraderecha, a las Xóchitl Gálvez, a las Lili Telles, a las Kenias López Rabadán, de decir, ¿ven cómo son iguales? Son iguales los dos, tanto Trump como el presidente López Obrador, cuando no es cierto. Usted es el que le está dando también esos argumentos. Y por eso es que te quiero preguntar, profesor, ya de final, ¿qué va a pasar con México en estos momentos? Hoy el presidente López Obrador, precisamente en la mañana, manda sus mejores vibras, sus felicitaciones, sus mejores deseos para que esta transición sea completamente pacífica, pero hace la advertencia de que México no se va a dejar, de que México no va a permitir ningún tipo de interferencia, que así como México no va a estar metiéndose o inmiscuyéndose en los asuntos de los Estados Unidos, esperan lo mismo de esta nueva administración de Biden. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es tu proyección de esta relación entre México y los Estados Unidos? Es muy importante que lo podamos platicar. Pues mira, lo que yo visualizo, ciertamente, que además también es cierto decir que las relaciones entre México y Estados Unidos han sido históricamente como de amor y paz, o de amor y odio, transitan del odio al amor, pero el amor es pragmático y el odio también es estratégico, sobre todo en tiempos políticos, Antonio. Decía Mario Ojeda, para quien no lo conozca, es uno de los teóricos más reconocidos en México de la política exterior mexicana. Este señor decía que México era muy cuidadoso de sus relaciones con Estados Unidos, primero porque es el principal socio comercial, después por la asimetría gigantesca que teníamos económicamente, militarmente con Estados Unidos. Entonces, pero que también Estados Unidos veía de pronto en México ahí una manera estratégica de jugar con México para permitirle este frente de seguridad en la frontera sur. Y decía, en cosas que son esenciales para Estados Unidos, pero nada más importantes para México, México cede ante Estados Unidos. Si para Estados Unidos es esencial, Antonio, el terrorismo, pero en México no escuchamos casi tanto de terrorismo. Entonces, México cede en cuestiones de terrorismo porque para México es importante, pero no es esencial. Pero ¿qué sí es esencial para México? Para Estados Unidos es muy importante hacer la guerra, ser expansionista, etcétera. Cuando ha invitado a México a las coaliciones militares, a las alianzas militares, a que participen en la OTAN y estas cosas, México no le entra. Y México dice, no, bueno, ni con Vicente Fox, que era demasiado arrodillado, porque México dice, tenemos una tradición no intervencionista. Para México es esencial respetar eso. Entonces, Estados Unidos, en lo que es esencial para México, también cede. México, cuando tuvo que apoyar a Cuba ante el bloqueo comercial, Estados Unidos le dio margen de maniobra, porque para México era esencial mantener este liderazgo latinoamericano, que pues Estados Unidos veía que no le ponía en riesgo nada de su agenda política en la región, en el hemisferio occidental, y entonces te lo permite. Entonces, siguiendo esta lógica de Mario Ojeda, súper experto del Colegio de México, ya falleció, por cierto, en política exterior de México, nuevamente vemos que el modelo se repite. En lo que sea esencial, en lo que sea vital para el interés nacional de Estados Unidos, México va a ceder, aún con López Obrador, que esto fue lo que pasó justamente con Donald Trump cuando nos metió a huevo ser tercer país seguro. Por mucho que López Obrador y Marcelo Ebrard decían que no firmamos el tratado de tercer país seguro, pero México de facto ahorita es un tercer país seguro. ¿Qué significa esto del tercer país seguro? Pues que Donald Trump exige
que los migrantes centroamericanos indocumentados que alcanzaron a llegar a Estados Unidos, que solicitaron un proceso para ser aceptados, no estén enfrentando su proceso en territorio estadounidense, los quiere fuera. Y para eso se requiere un tercer país seguro. Por eso se tuvieron que venir a México. Y hay miles de ellos que están en la frontera mexicana porque México aceptó eso, fungir como tercer país seguro, aun cuando no había condiciones para hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque si Estados Unidos hubiera querido deportar a muchos de estos centroamericanos y sacarlos hacia México, México podría haber dicho, aquí no los queremos. Es tu problema, estás en tu territorio y tú verás cómo les das garantías, porque no los puede regresar a su país de origen, porque finalmente salieron del país de origen por las crisis económicas, pero principalmente por la violencia y la inseguridad. Entonces, incluso en eso México tuvo que ceder para ganar gobernabilidad. No es cierto que Trump respetó a México, esto es lo más tonto que he leído en la vida. Donald Trump le impuso medidas a México y el presidente López Obrador, de manera hábil, de manera inteligente y como el ajedrecista que sabemos que es, pudo torear a Trump, pudo domar a la bestia. Eso es otro cantar muy importante. Pero, Antonio, para cerrar con esta reflexión, también incluso vemos que aún con un tipo tan nacionalista como López Obrador, México tuvo que ceder en los términos que señalaba Mario Ojeda. En lo que fuera súper vital para Estados Unidos o para el presidente en turno de Estados Unidos, México cede. Pero al revés, en lo que fue súper vital para la agenda de López Obrador, Trump cedió. Y el caso del general Cienfuegos es una prueba de ello. Así es, así es. En su momento, el gobierno de los Estados Unidos cede, qué bueno que lo mencionas con lo de Cienfuegos, profesor, con lo de Cuba, y es una relación clara de hermanos. A mí eso me da mucha certeza que así lo plantea esta mañana el presidente López Obrador. Somos dos naciones hermanas, así como decía Anthony Bourdain, insisto con esto hasta el cansancio, somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre violador europeo, ¿no? Esa es la realidad, pues hay que verlo así, ¿no? De nuestra misma madre América, y hay que verlo así como familia. A veces nos peleamos, tenemos nuestros encontronazos, pero al fin y al cabo se puede llegar a buenos acuerdos y a ceder, aunque seamos el hermano menor o el hermano mayor. Profesor, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal? Han sido semanas muy difíciles de análisis, de plática, de comentario, de editorial, pero creo que hemos hecho, y me quiero incluir en esto, hemos hecho desde los medios independientes un buen trabajo en buscar llevar esa verdad con justicia, y no sabes lo mucho que te apreciamos tus comentarios aquí en Sin Censura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Por favor, compártenos tus espacios para que podamos seguir platicando contigo, para que podamos seguir debatiendo, y por supuesto, pues te vemos el viernes acá en Sin Censura. Pues muchas gracias, mi querido Antonio. Gracias por el espacio y también gracias por permitirme invitar a la gente de Sin Censura, a la gente que realmente quiera aprender, a la gente que realmente le interese desarrollar el hábito de lectura, a la gente que realmente le interesa saber cómo está el sistema internacional configurado, cómo se configuran los estados, cómo se crean los escenarios geopolíticos. Pues los invito al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y en las relaciones internacionales lo que queremos ver es cómo se organiza el mundo, cómo nos afecta lo exterior en nuestro país y cómo las acciones en nuestro país también afectan al exterior. Tu Profe de RI tiene una característica singular porque estamos trasladando los cursos que impartimos en la universidad a la arena digital y les ponemos en la descripción de cada video una lectura en PDF gratuita para que la gente vaya armando su biblioteca digital. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, la educación es muy cara y si quieren acceder a un paper, a un artículo, te lo cobran, todo te lo cobran. Acá todo lo hacemos gratuito porque queremos tener justamente la meta, Antonio, de poner un granito de arena en reducir los fanatismos, en elevar el nivel de análisis en las redes sociales y que no todo sea gritos y sombrerazos de gente que quiere imponer su punto de vista y que si no puede imponerlo por la fuerza del argumento, te lo quieren imponer con amenazas o con insultos. Así que por esa razón existe Tu Profe de RI. Y qué bueno que existe Tu Profe de RI, nuestro profe de RI. Muchas gracias, querido profe de RI, Jesús López Almejo.
Gracias por esta muy interesante y muy fuerte comentario. Mire, antes